Gigantes Podcast, baloncesto hablado. The one thing I am proud to say, we did it. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, un gusto verte de nuevo por aquí. Un placer, como siempre, cada año. Ya tenía ganas, ¿eh? Por supuesto, teníamos ganas, incluso más que nunca. Por eso queremos empezar agradeciendo a Gigantes esta nueva etapa, porque hoy iniciamos una nueva etapa, Andrés, y hacerlo con Gigantes es como entrar nuevamente en un hogar conocido. Sí, en la familia, ¿no? Podríamos decir que es nuestra Totalmente. familia, lo ha sido mucho tiempo y, bueno, agradecer, por supuesto, esta oportunidad para ir de la mano en esta nueva fase de lo que es el programa El Reverso, 9ª temporada ya, 9 temporadas. Madre mía. Y aprovechamos también para agradecer a toda la gente que Sí. ha estado, está y estará, nos consta, a nuestro lado por el cariño que nos han dado y los ánimos, porque siempre que uno empieza una nueva etapa pues hay ciertas incertidumbres, pero con todo el núcleo de gente que tenemos detrás, pues la verdad es que nos lo ponen mucho más fácil, Gonzalo. Vamos a decir que han sido unas semanas de una gran agitación, pero con final feliz. Con final feliz. ¿Vale? Eso Así es. que muchas gracias, Gigantes, y aquí empezamos. Decíamos lo de final, pero en realidad arrancamos, Andrés. Eso es. El inicio de una nueva temporada, otro año más. Otro mes de octubre. Que empezar añadiendo eso de que hay un campeón distinto desde 2019. Ya es costumbre. Y ya hemos visto 6. Y oye, fíjate, 3 del este, 3 del oeste. Esto, Andrés, ya no es una resaca de la era Warriors. Esto es un periodo completamente nuevo. Una nueva etapa con su propia identidad. Como la tuvo la segunda mitad de los 70. Lo que pasa es que entonces no se hablaba de un término tan trillado hoy en día, tan recurrente, como es eso de la paridad. La NBA entonces era lo que era. Y la paridad hoy en día, pues es eso mismo, es una aparente igualdad que más bien existe o se agita por arriba, por lo abierta que está la meta final. Y por eso, pues estamos un año más, esto ya viene siendo un soniquete cada primer capítulo de la temporada, Sí. en una temporada completa y plenamente abierta. Mucha gente se lo sabe ya esto. Aunque sí creo que un grado menos abierta, Andrés, que el año pasado. Bueno, aquí hay 1000 opciones, Gonzalo, pero sí es cierto que nos llamaba la atención por lo definido, lo que planteaba, por ejemplo, Ricky O'Donnell en lo relativo a las candidaturas, en una de las muchas previas que hemos podido observar Pero estas vamos, semanas. cientos. Claro. Él sí lo fijaba muy bien, él daba 8 equipos optando al título en varios escalones distintos. Sí. Los que consideraba favoritos, el primer escalón, Celtics y Thunder. Por debajo 2 serios aspirantes, que él citaba como los casos de Mavs y Nuggets. Y ya más por debajo otros 2 grupos de 2 franquicias, con Knicks y Sixers como tapados, Sí. por delante de Wolves y Bucks más como, digamos, apuestas de algo menor alcance, Gonzalo. Pero fíjate que, siendo interesante y pudiendo compartir escalones, aunque ya las franquicias puedan bailar de cual a cual según a quien preguntes, esto Sí. es normal, haciendo un recuento, yo creo que podrías incorporar a otros tantos equipos más, porque se podría confiar en los Suns, ¿no? Y un último asalto de los Warriors, ¿por qué no? ¿Dónde quedan los Pacers en todo esto, Gonzalo? ¿Enterramos ya a los Heat con todo lo que eso supone? Quiero decir, la temporada vuelve a ser abierta, muy, muy abierta, por mucho que parezca que Boston puede ser el primer equipo en repetir desde 2018, porque llevamos 6 finales seguidas con campeón distinto, lo has dicho antes, pero es que durante esas 6 últimas finales, Gonzalo, han aparecido 9 equipos diferentes. Es que ya no es que sea solo difícil ganar el título, sino es que es incluso muy complicado repetir presencia en ese último paso. ¿Cuánta teoría se ahorra con esa distinción entre pretenders y contenders? Ese primer término hay mucho analista que no puede con él. Sí. Por ejemplo, un Dan Faval. Él prefiere hablar de fake contenders, falsos aspirantes. Y él hablaba, por ejemplo, de Lakers, Clippers y Warriors. Tú fíjate, matar a ese trío lo que supone ya. Por eso hay quien prefiere llevar la previsión por grados, Andrés, no necesariamente de título, porque es más fácil, Andrés, te pringas menos. Uno de ellos, Kevin Pelton. Pelton, por ejemplo, hablaba de mejoras por abajo y descensos por arriba. Es más fácil, ¿eh? Tú dices progresiones por abajo. Hombre, Pistons, Spurs,
Grizzlies. Más complicado ya lo de los descensos por arriba. Y él hablaba de Clippers, Lakers. A los angelinos los están crujiendo. Sí, claro. Sí. Y Timberwolves. De manera que por 6º año consecutivo estamos ante una temporada abierta en una cadena que solo podría romperse si los Celtics revalidaran título. Eso supondría que la temporada siguiente ya fuese cerrada, porque no hay que destronar a un campeón, sino a un equipo dominante. Hay más añadidos que hacer, por supuesto, pero, en fin, esperamos ir haciéndolos conforme avance la temporada. Exacto. Por ejemplo, eso del juego físico. Pues, hombre, estaría bien continuar esa tendencia que vimos a partir especialmente del All-Star, porque comprobamos que esto de la explosión ofensiva tenía un sencillo freno natural, dependiente del silbato y de su permisividad. Exacto. Y luego la ampliación de las revisiones. Eso, por ejemplo, de rearbitrar acciones punibles previas a una revisión por banda. ¿Sabes lo que significa eso, no, Andrés? Años de vida nos vamos a dejar ahí. Los parones, en ¿no? esos finales de partido. Los parones que nos han robado años. Pues como siempre, porque este primer programa de la temporada ya es más o menos un estándar, vamos a elegir un nombre y a través de ese nombre explicar un equipo hasta completar los 30. Hemos tirado los dados y el orden nos ha salido así, un poco al azar. Andrés, así que, sin más dilación, empieza por donde quieras. Sí, el azar ha decidido que empecemos esta previa 2024-2025 por Dallas. Bueno. Por los últimos finalistas, por los fuerte. campeones del oeste. Y en Dallas, sinceramente, me es muy difícil evitar a Klay Thompson. Muy difícil. Primero por lo más obvio, Gonzalo, porque... No sé tú, pero yo no esperaba a estas alturas un Klay fuera de los Warriors. Es muy difícil imaginármelo. Sí. Ha estado desde 2011 y es mucho más que un jugador en la historia de esa franquicia. Es un símbolo, es un jugador generacional que ha formado parte del mejor backcourt tirador de todos los tiempos. Su encaje en los Warriors, ¿qué vamos a contar? Fue simplemente perfecto, no solo por su talento anotador, sino por su capacidad para asumir roles de menos brillo cuando tocaba. Y especialmente por su rendimiento en momentos de máxima presión, Gonzalo, porque sin Klay tampoco habría existido dinastía. Y segundo, porque ha quedado en Klay un regusto, yo creo que amargo. Amargo por su último partido con la camiseta de los Warriors, en aquel play-in ante Sacramento, cuando se marca esa actuación de 0 puntos, 0 de 10 en tiros. Sinceramente me parece muy injusto que se quede esa imagen, porque creo que en cierto modo se han cruzado fronteras indebidas con él. Se le ha llegado a faltar incluso algo al respeto, tildándole poco menos que de jugador acabado, y no es para nada así. Klay viene de una campaña irregular, es cierto, firmó su media anotadora más baja desde 2014, eso también es cierto, pero no podemos olvidar que su último tercio de campaña ya fue muy bueno, salvando ese borrón final. Y es que fue un tipo de 18 puntos por partido con un 39% en triples, siendo el cuarto jugador que más triples anotó en toda la liga. El cuarto. Y en tercer lugar, porque creo que puede funcionar en Dallas más que bien. Y él debe tener ganas, además de dejar su sello fuera del lugar que le acompañará toda la vida, que va a ser obviamente Golden State. Ese reto extra, esa motivación nueva, Gonzalo, para alguien que ya había podido prácticamente perderla por haberlo logrado todo, creo que eso es muy positivo. Y luego es que Klay ha llegado a un sitio que contextualmente me parece muy, muy apropiado para él, porque no va a necesitar tomar funciones excesivas, casi ninguna, de hecho. Podrían superarle quizás en este punto de carrera, ya más maduro, con menos movilidad. Se le va a pedir básicamente que ejerza el mismo rol que tenía en Golden State, pero un poquito más sencillo, porque el flujo de movimiento de balón es distinto en Dallas que en los Warriors. Sí. Los maps son mucho menos exigentes que lo que demandaba que era los suyos en cuanto a circulación sin balón. Se espera que sea un complemento de tiro, que penalice cualquier ayuda sobre la pareja dominante con balón, y en eso, pues Klay va a seguir siendo seguramente magistral. Gonzalo, es cierto que atrás ha perdido nivel, es obvio. Antes era uno de los defensores de perímetro más solventes de la liga, ya no lo es. Sigue teniendo el tamaño, sigue teniendo los conceptos, pero obviamente no esa velocidad lateral que demanda una categoría así en esta liga que sigue siendo súper atlética. Pero si alguien ha podido enterrar su carrera de forma prematura, corriendo seguramente tras un duelo para olvidar como el vídeo ante los Kings hace 6 meses, Gonzalo, creo que está a tiempo de no convencerse, ¿eh? Le vamos a dar un pequeño margen, porque yo tengo la sensación de que a Klay Thompson le sigue quedando cuerda. Qué bueno sería verle recuperar la sonrisa. Algo tan sencillo como eso. Y qué bueno sería para Dallas. Pues Andrés, yo voy a empezar por los Bulls. Muy bien. Y por su principal cara nueva, Josh Giddey. Sí. Mira, hay un perfil de jugador que se termina definiendo más por lo que no puede hacer que por lo que puede hacer. Es un género que puede marcar una carrera, ¿eh? Se lo digan a Russell Westbrook o a Simmons cuando aún era un gran jugador. Hay muchos casos. Claro, es una fase en la que se acaba entrando. Y perdóname, pero termina la temporada y la única mancha en el proyecto de los Thunder era Josh Giddey. Sí. Eso que no podía hacer termina por marcarlo entero.
¿Y qué es lo que no podía hacer? Pues básicamente la defensa y el tiro. O sea, su defensa chirriaba demasiado en un proyecto defensivo de élite. Y su tiro, el triple, era como muy poco fiable. O sea, una amenaza marginal. Yo recuerdo leer, su volumen de tiro es escandalosamente involuntario, que es como decir, tiro porque estoy solo. De hecho, de sus 247 intentos al triple, 217 fueron wide open. O sea, abiertísimos, con la defensa remota, porque le flotaban. Y acaba saliendo de Oklahoma, lo que apenas año y medio antes era impensable. Impensable aquel joven de 20 años de 17, 8, 6. También parecía impensable, ojo, que un cambio a pelo por Caruso tuviera como víctima a los Bulls. O sea, que entre el obrerismo y el baloncesto de Armani ganara el primero. Lo que tiene, cuando eres un obrero de élite. Y todo eso, ya digo, por su reciente caída de valor. Pero yo creo positivo para él este cambio, un nuevo comienzo, seguramente en un plano inferior, ¿eh? Pero como decía Shearer, lo siento por los Bulls porque se viene otro año helador competitivamente, pero puede que más divertido. ¿Sabes cómo? Muy sencillo, dándole las llaves, pero todas las llaves del ataque, las llaves de un creador de juego. Y tal vez, pues no sé, poder verlo desarrollar en Chicago una plenitud que no conocíamos. Verlo además junto a Kobe White. El otro día había quien se asustaba también. Oye, no vaya a ser que detenga su progresión. No tiene por qué, todo lo contrario. No. De manera que ojalá, pues no sé, Andrés, a medio plazo podamos estar hablando de otro win-win, como hablamos en el caso de Haliburton o Sabonis, y que de su rendimiento, pues puede salir finalmente el nuevo camino de los Bulls, siempre y cuando Karnisovas lo decida algún día. ¿Sabes de otro jugador al que durante casi 5 años se le definía por aquello que no podía hacer? Un tal Lonzo Ball. Sí. Lo hubiese elegido de haber tenido la certeza, pero creemos que puede ser también otra de las grandes noticias de la temporada, por lo menos para los Bulls. Una de las que más me ha alegrado, de hecho, volver a verle jugar. Muy, muy emocionante. Ganas tenemos de ver a Lonzo Ball. Vámonos a Orlando, Gonzalo. Vámonos a Orlando. Allí había bastantes candidatos, te soy sincero. Es un proyecto joven fantástico, me encanta, ya lo sabes, cómo se están haciendo allí las cosas. El curso pasado fueron capaces de dar ese salto esperado, uno que no era sencillo, ojo, y creo que han llegado para quedarse. Los Magic han llegado para quedarse. Por recordar, los Magic hace solo 2 años ganan 22 partidos de fase regular. Sí. Hace 2, y ahora vienen de ganar 47, estando más que cerca de pisar segunda ronda. Pero me voy a quedar con una de sus claves bajo el radar. Yo creo que me conoce ya sabe el nombre, tú incluido. Tienen unas cuantas claves bajo el radar, pero en cuanto a impacto, seguramente el gran público no sea del todo consciente del impresionante efecto que tiene Jonathan Isaac en el juego. Lo digo porque hablamos de un tipo que, sin ir más lejos, no llegó a 16 minutos de media por partido. 21 en playoff, Gonzalo, muy poco, pero es un auténtico espectáculo. Isaac, esta es la buena noticia, juega 58 partidos de fase regular el curso pasado. Estos son más de lo que había jugado en los 4 años anteriores juntos, incluyendo 2 temporadas en blanco. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues que tener a Isaac de vuelta es un notición para los Magic, y es una notición para la liga, porque, y aquí voy, Isaac es uno de los mejores defensores de la liga, sin paliativos, sin peros, pero con mejores me refiero a susceptible de ocupar un puesto en los 2 mejores quintetos del año ahí. Orlando es un equipo construido fantásticamente, muy bien entrenado para ser dominante atrás. El año pasado, de hecho, acaban con la 3ª mejor defensa de la liga, Gonzalo, solo tras Minnesota y Boston. Y ahí Isaac es un comodín de valor incalculable. Es uno de esos exponentes de futuro en pista, porque lo defiende absolutamente todo, las 5 posiciones, una exuberancia física monstruosa. Tener a Isaac en pista hay tramos que supone defender con 6, porque lo suyo, las ayudas, merecería capítulo aparte. Es un auténtico espectáculo. Su extensión de contrato este verano ha sido pues todo lo precavida que podemos imaginar, por lo que supone su historial médico. Por explicarlo, de los 4 años de contrato, solo 1. Este primero está garantizado al completo, el segundo solo a la mitad, y desde el tercero ya no hay nada garantizado. Pero si Isaac ha cogido por fin el camino de la salud física, Orlando va a fortalecer su posición como una de las grandes defensas de la liga, estoy convencido, porque es de ese tipo de jugadores que dan sentido a todo lo que se puede hacer atrás, Gonzalo. Clarísimo jugador a seguir este año, Jonathan Isaac. Lo tocamos puntualmente hace unos meses, ya te digo que sano, y solamente por esos tramos yo soy uno de los mejores defensores que he visto en mi vida. Ahora lo que necesitas es eso mismo, salud y continuidad, ¿no? Los Rockets, Andrés, pues voy a elegir aquí a Jalen Green. Vamos a ver, los Rockets no solamente dieron un salto el pasado curso, es que se espera otro, que es lo normal cuando tu técnico se llama Ime Udoka, y bueno, tienes como resultado eso de añadir experiencia al talento joven. Exacto. Vas a hacerlo bien. Cuando hablamos de talento joven, es que Udoka tiene donde elegir para sus rotaciones. O sea, hablamos de Sengun, de Jabari, de Whitmore, de Amen Thompson, ahora de Shepard. Yo me voy a quedar con Jalen Green porque creo que la pregunta
nos la hacía en su momento Pablo y me quedé con un cierto mal sabor de boca. La respondimos en su día. Porque ¿cierto? a veces hay que ser justo con lo que uno ve. Jalen Green ya venía avisando. Lo que pasa es que venía avisando mal, hasta que ya lo hizo en serio y además de manera sostenida. O sea, su mes de marzo es brutal. de estrellón Sí. de la liga. Estamos hablando de un jugador que se va a 27 puntos por partido con un 49% de tiro. Cierto que Sengun estaba ausente, pero lo que había en Jalen Green es esa intención de convencer a su técnico, con el que se las había tenido tiesas de puertas adentro Andrés y de paso al mundo. Hasta entonces, ¿dónde estaban sus defectos? Yo diría que en todas partes. Es uno de esos jugadores, uno de esos ejemplos de rabia ineficiente. Poca fiabilidad en el tiro, muy difícil encaje con la idea del juego colectivo. Si hablamos de su playmaking, hablamos de una visión túnel y una defensa que ponía de los nervios a Udoka. Pero ese final de temporada, o sea, tú ves que todas sus cualidades de anotador explosivo como que estallan a la vez. Claro. Y ojo, el equipo con él, que se van a un 13-2. Había una pieza de Jimmy Vick que lo comparaba, tú fíjate, con Steve Francis. Tiene la analogía que tenía su gracia y también su nostalgia por aquello de, en fin, el género este de turbo exteriores que hay que domesticar. Yo creo que más ajustado a su perfil podría ser recordar lo ocurrido con Zach LaVine. Hemos visto a Jalen Green incluso en esos talleres de camino del All-Star. Andrés, sí. importa menos eso, pero mucho menos que verlo dejar atrás algunos de sus defectos y sobre todo que el equipo lo note. Eso es lo más importante, Gonzalo. En Indiana, que es el turno de los Pacers, me quedo con Tyrese Haliburton, porque el jugador que vimos el primer tramo del curso pasado fue uno de los que marcó pico en dos cosas. Dos cosas que poco a menudo van unidas, además. Llevar lo efectista y lo efectivo a la máxima expresión. Y ese Haliburton fue eso, fue maravilloso. Los Pacers volvieron 10 años después a unas finales de conferencia. Es cierto que ahí se les vio poco, porque entre los problemas físicos y que el rival era poco accesible, pues disfrutaron poco de jugar ahí. Sí. Pero el mérito que tuvieron es grande. Es un caso, salvando las distancias, relativamente similar al de Orlando, que he citado antes, Gonzalo, en el sentido de que hace solo 2 años en Indiana solo vieron 25 victorias de fase regular. Sí. Y el año pasado se fueron a 47. La apuesta por Siakam fue acertada, como parecía además cuando se hizo, y es un jugador que encaja a la perfección en la propuesta. Pero la propuesta es, como en su día fuera con Nash en Phoenix, tener a Haliburton. Porque disponer de un acelerador del juego tan brillante, de esa dimensión, pone la máquina a funcionar por inercia. El año pasado, fíjate que acabó reconociendo, creo que fue su entrenador principal, Drew Hanlen, Sí. que su retorno tras la lesión de enero fue muy precipitado. Y era evidente, bastaba verlo, vamos. Era evidente que no estaba bien porque todo eso afectó a su juego de forma masiva. Entre otras cosas, se manifestó a través del tiro, que fue el día y la noche, ¿no? El listón ahora es otro, es cierto. Todos esperan a los Pacers, todos esperan a Haliburton, pero yo creo que siguen estando algo bajo el radar en favoritismo, Gonzalo, y eso es bueno para ellos. Es bueno porque Haliburton sano es uno de los jugadores más divertidos de ver del mundo y no hay mucho que añadir a esto. Y eso es motivo más que suficiente como para elegirle aquí y recomendar ver mucho, todo lo posible, de hecho, a Indiana Pacers, Gonzalo. En aquel primer tercio de temporada, cuando hablábamos de la Copa y veíamos esos partidos, Era increíble. impresionante. Increíble. Él es capaz de unir velocidad, precisión y brillantez al alcance de muy, muy pocos. Y este proyecto de los Pacers está regido precisamente por uno de esos pocos. Tengo ganas, fíjate, de ver a Nembhard, ¿no? Que es muy oportuno, muy silencioso también. A Mathurin, que es un cañón en potencia. Pero fíjate que en Indiana me suele pasar esto. Casi cualquier cosa que me apetezca se encuentra con un potenciador al lado. Y ese potenciador es Haliburton. El tipo que hace mejor lo que tiene al lado. El que crea un escenario mejor para que las sumas de los demás se vayan multiplicando. Y el éxito colectivo, no olvidemos, acaba dependiendo precisamente de eso. De tener jugadores que van más allá de su nivel individual, que generan sinergias con el resto. Y ese es Tyrese Haliburton. Los Pacers, decías, se midieron en finales del Este a otro equipo, ¿no? A unos tales Celtics. A unos tales. Pues mira, los Celtics del programa que tenemos hoy es el único caso en el que no voy a elegir un nombre o un jugador. Voy a elegir a todo el equipo, que para eso son campeones. Andrés, a estas alturas de la vida uno ha visto una tonelada de equipos campeones, pero te juro que muy pocos tan dominantes de principio a fin. Pero vamos a ver, que ellos perfectamente pudieron firmar la tercera mejor temporada de su historia. Y hablamos de 8 décadas. Bueno, pues de esos equipos dominantes, yo no recuerdo a ninguno con tan poco grado de reconocimiento. Tanto como que en el penúltimo programa de temporada nos vimos obligados a un programa por eso mismo. A hacer un recorrido histórico por eso de la noción de dificultad, mito y realidad.
La razón, ojo, tiene su interés, porque hay una razón para ese disrespect que llaman allí, ¿no? Es el campeón que encerraba el mayor grado de lógica que yo recuerde, como si se esperara ya su título, lo cual es cierto, porque su ventana de anillo era, Andrés, la más larga posible, 8 años, pero 8 años reales. Fue un equipo, los Celtics, tan dominante que una de sus 2 principales incorporaciones, un tal Porzingis, juega, Andrés, 57 partidos de regular. Sí. Únicamente 7 partidos en playoffs. No es hizo decir, falta. Se pierde casi el 30% del completo de la temporada. Resultado de todo ello, 80-21. Como si ni siquiera hubiera hecho falta. Andrés, han pasado unos meses. ¿Han perdido algo? Yo ya te digo que si tuviese que elegir un nombre del equipo, bueno, poco mi jugador fetiche ahí dentro, que es Jaylen Brown. Jaylen Brown, 8 años en la NBA, 6 finales de conferencia. Sí. Quiero decir que personalmente creo que es su líder natural. Ojo que es muy difícil encontrar un caso, digo, un equipo, cuyo líder natural no tenga por qué coincidir con su mejor jugador. Hay un debate. Otro nombre sería Joe Mazzulla. Mira, Mazzulla lleva camino de hacerle ya una estatua solamente por su papel en el estrado. El otro día le preguntaban por los triples, ¿no? Que la temporada pasada se van a más de 42. Le dice, bueno, ¿vais a basar el juego nuevamente en el triple porque es el mejor tiro? Dice, no. Para nosotros el mejor tiro no es un triple. El mejor tiro es el mejor tiro. Esto, Andrés, que parece una obviedad, en realidad te está diciendo, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir moviendo el balón para encontrar el mejor tiro. Y si ese tiro es un triple, perfecto, adelante. Dicho esto, un aficionado cualquiera de los verdes podría ver este año, o a primeros del que viene, la venta del equipo. Es un proceso que ha entrado ya en su recta final, vía Grousbeck o su padre, que es quien presuntamente impuso esto, ¿vale? Tras la gigantesca auditoría, en fin, este tipo de procesos y operaciones. Pero en fin, que nada de lo que ocurra debería afectar al rendimiento de un equipo que parte como favorito absoluto. Esto de la paridad, Andrés, ha enterrado pues el recurrente a los super equipos de estos últimos años, ¿no? ¿Y qué son los Celtics, Andrés? Es más difícil aún encontrar un roster cuyo coste total pueda convertirse por primera vez en la historia el primero en superar los 500 millones. Que es donde más castiga el impuesto de lujo. Claro. Haces un cálculo y te sale, la penalización en torno a los 280. Yo no sé hasta qué punto otros se han reforzado lo suficiente como para batir a los Celtics. Por eso los elijo a ellos en lugar de un nombre, pues son los campeones y creemos que de largo el favorito esta temporada. Bueno, a los grandes equipos también se les puede juzgar por la calidad y profundidad de sus complementos y en eso los Celtics no tienen rival. Claro. No tienen rival. Aquello del suelo, ¿no? El nivel de tu suelo. Efectivamente. Bueno. Vámonos con los Clippers porque los Clippers tienen miga, ¿eh? Tienen miga este año, siguen siendo la franquicia de Kawhi. Pero en los últimos 3 años ha disputado Kawhi 4 partidos de playoff, Gonzalo. 4 partidos en 3 años. Es un drama, Andrés. Eso es dramático, porque supone que tras alcanzar por fin el pico de la franquicia, esas finales de conferencia que vimos en 2021 con un Leonard además devastador, no hemos podido acercarnos siquiera a ver algo parecido. Para colmo ahora ya no está Paul George por ahí. Es evidente que muchas miradas van a dirigirse a James The System Harden. Me gusta casi más ese The System que The Bird, ¿eh? Me pega más con él. Pero voy a apuntar, fíjate, no a Kawhi, no a Harden, sino a otro tipo que puede beneficiarse de todo este vacío aparente, de esta inestabilidad o de no saber muy bien qué va a pasar en los Clippers, cómo se va a reestructurar todo esto, y ese es Terence Mann. Porque los Clippers ampliaron el contrato de Mann a finales de septiembre, dándole unos 50 millones por 3 años, y creo que tiene una oportunidad fantástica de responder a esa confianza. En primer lugar, porque conoce la estructura, conoce al técnico, y el técnico le conoce a él, y eso es mucho. Segundo, porque es tremendamente versátil. Y tercero, porque tiene un papel con el bote muy, muy por explotar. Uno que por las circunstancias, que eran básicamente tener a Harden, a George y a Kawhi al lado, pues no hemos visto. Mann puede generar juego, puede amasar bola, puede tomar decisiones. Es una salida coherente a una necesidad, yo creo que muy evidente para Tyronn Lue. Y eso puede derivar en un escenario muy interesante para él. Mann es un chico, recordemos, que sale en su día en el tramo final de la segunda ronda, número 48 del draft. Pero fíjate que en su segundo y tercer año, siendo el contexto poco propicio para novatos por la exigencia del proyecto de los Clippers, fueron realmente buenos ese segundo y ese tercer año, Gonzalo. Después no hemos visto, es cierto, tramos prolongados de aquel vuelo y me da la sensación de que este año sí es posible verle en un rol superior, al que además yo creo que puede responder. Es uno de los casos más sugerentes de los Clippers este año y seguramente uno de esos que pueda marcar en cierto modo si los angelinos responden a esa incertidumbre hacia arriba o hacia abajo. O sea que la estrella del Intuit
se va a convertir para su estreno en un Terence Mann. En fin, me gustaría saber qué es lo que ha cruzado un poco la cabeza estos últimos meses de James Harden, primero por la salida de George y luego pues por el drama nuevamente oscuro del físico de Kawhi. Los Bucks, Andrés, qué sensación más extraña dejaron una vez acabó todo. Y aquí podemos dar vueltas a lo sucedido la temporada pasada, que aquí abordamos, ¿no? Pues un poco el despido de Adrian Griffin, que era su apuesta a mitad de camino. Un encaje que nunca terminó de cuajar, pero honestamente creo que los Bucks finalmente caen por la doble lesión de sus dos estrellas. Sin duda. O sea, para Giannis es otra caída en primera ronda 2 años seguidos. Esto es una completa anomalía. El otro día decía aquello de que vería posible su traspaso si fracasan de nuevo. Pero déjame decir que la lectura interna que hay esta temporada, ellos se sienten tanto molestos con algunas previsiones que los desplazan en el grupo de favoritos. O sea, viene a decir que si han llegado a calificar nuestro año como un desastre y logramos 49 victorias, ¿a qué podríamos aspirar si todo funciona? Hombre, si funciona, por ejemplo, un Gary Trent Jr., o Taurean Prince, o Delon Wright, o recuperamos a Middleton a nivel de 2021, o que Rivers termine de coser ya un año completo a Giannis y Lillard. Vamos a ver, yo me quedo con Lillard porque él hace poco reconocía que fue el año más difícil de toda su carrera. A ver, es fácil entender por qué. Su primer emplazamiento fuera de tu hogar, fuera de tu zona de confort, la única que había conocido. Sí. Luego la dificultad, es cierto, de ese fit con Giannis. Más lo que venía ocurriendo de puertas adentro hasta el despido de Griffin, que él alucina en ese momento, pero no había vivido nunca nada parecido. Y luego ya para rematarlo la lesión final. Y un detalle más, muy del reverso, que estas son las que nos gustan, porque supimos en junio, Andrés, que Lillard confesó a Rivers durante una cena lo siguiente: coach, no llegué en buena forma al equipo. Como si hubiese sido su primer verano, Andrés, de absentismo físico. Claro, le dice Rivers, ¿cómo? ¿Y eso por qué? Dice, no sé, sabía que iba a ser traspasado y sentía pánico por lesionarme. Esto lo contó Rivers. Y claro, Lillard fue poniéndose a tono conforme avanzaba la temporada sin saber que iba a ser tan accidentada. El resultado, el desastre final. Bueno, pues este verano Lillard sí se ha puesto las pilas. Entendemos además esto de trabajar individualmente como solamente Lillard a estas alturas puede hacerlo. Pero Andrés, ¿cuánto de Prime Lillard puede quedar? No lo sabemos. Pero desde luego que si alguna medida es posible conocer, será este año. Las ventanas de anillo caducan y caducan más bien pronto, especialmente en esta etapa. Así que imagina la importancia que puede tener el papel de Lillard este año. Caso muy, muy interesante el de Lillard y el de los Bucks en general, ¿eh? Sí. No sé si te pasa, Gonzalo, pero una de las situaciones más interesantes cada año las produce ver el año 2 de los jugadores. Sí, claro. Obviamente la atención externa que produce el ser novato se pierde en cualquier otro curso posterior, pero a menudo ese año 2 es una buena prueba del algodón para muchos de esos chicos, tanto los que han brillado, para confirmar si son de verdad, si van en serio, como para los que no han estado tan bien, para conceder esa especie de segunda oportunidad que en la mayoría de los casos resulta necesaria. Dentro del primer grupo, de los que brillaron, está Brandon Miller, que es mi elegido en Charlotte. Dudé aquí si elegir, si te soy honesto, a Charles Lee, pero creo que ambas figuras están más mezcladas de lo que pudiera parecer, porque Lee se estrena como técnico jefe en un proyecto sin presión, a corto plazo, con más dudas que certezas, pero es un tipo que viene de ser campeón como asistente en 2 de los últimos 4 años, con 2 franquicias distintas, con Bucks y con Celtics. Lee es escuela Baden-Holzer, ya que estuvo con él en Atlanta y luego en Milwaukee, y tiene ante sí un equipo que moldear casi a su antojo. ¿Qué es lo más sugerente de todo esto? Bueno, pues para mí, ver qué hace con Brandon Miller. Porque Miller da la sensación puede ser todo lo que se le pueda plantear. Es uno de esos aleros modernos con bote, con pase, con tiro, con tamaño para percutir, con elegancia para resolver lejos del aro, tiene muelles, tiene clase, pero a la vez lo tiene casi todo por definir. Todo salvo esa suspensión, ¿no? Esa suspensión deliciosa que inequívocamente te llevaba a preguntarte muchas veces por la noche qué hacía Paul George jugando en Charlotte. Bueno, no era Paul George, era alguien que idolatra a Paul George. Y viéndole jugar no hace falta ni que lo explique, ¿no? El caso es que Miller lo hizo muy bien durante su año novato, uno de esos equipos en los que no es fácil hacerlo bien, porque a menudo tener balón y tiros como rookie suele ser un caramelo envenenado. Te puede hacer olvidarte de mejorar y tratar de producir, lo que es un error grosero, acabando de llegar a un proyecto sin aspiraciones. Miller respondió, eso es cierto, pero el año 2 es, como digo, una especie de prueba de reafirmación. En Charlotte te confieso que
que me sigue enamorando Lamelo, aunque cada vez que quiero verlo tengo que recurrir más a partidos antiguos que a partidos nuevos, y eso me duele. Sí. Y me intriga mucho Mark Williams, Gonzalo, que es poco menos que una especie de dinosaurio metido en la NBA actual, pero creo que es uno de esos que podría sobrevivir más que bien a los meteoritos, ¿eh? Ojalá los tres juntos lo máximo posible, porque sería buena noticia para que Charlotte coja rumbo. Está bien, ¿eh? Lo de sacar más nombres, ya sabía yo que ibas a mencionar a Lamelo o a Lee. No, porque es cierto, al final, a través de uno se puede explicar un Claro. equipo, pero tienes que mencionar otras Claro. partes del equipo. Yo Los con los tienes que dar. Cavaliers, pues me voy a quedar con Kenny Atkinson, con su nuevo técnico jefe, Uno Dinoy. Sí. Es una apuesta por un nuevo camino, pero Andrés, sin dar mucho giro ni cambiar de sentido. No se vuelven locos. Porque ellos siguen entregados a lo que allí llaman Core 4. O sea, Claro. Garland, Mitchell, Mobley, Allen. El cambio de Bickerstaff por Atkinson, eso sí, encierra la intención de Kobe Allman, o sea, su plan por renovar el ataque. O conseguir un mayor equilibrio en una defensa de élite, que es lo que hemos visto estas 2 últimas temporadas. Y un ataque que no terminaba de estar a la altura. Porque ellos pasan del top 8 al 16. Sí. Andrés, un percentil 40 con sus 4 pilares en pista. Eso no es normal. Ujú. Bueno, pues eso se supone que viene a cambiar Atkinson, a modernizarlos. 1, 2 grados más. Un Kenny que viene de 3 años con los Warriors, incluido el año de anillo, donde ha reforzado mucho más su filosofía clásica del Read and React, de jugar un baloncesto mucho más de instinto. Esto, por ejemplo, a Mitchell le tiene que encantar. Ahora bien, también se traduce en preguntas. O sea, ¿va a tener Garland mucho más el balón, el mando? ¿Cuál va a ser entonces el papel de Mitchell? ¿Vamos a ver más volumen al triple? Que siempre que te hablan de modernizar, eso es. ¿Cuánto de Big Ball vamos a ver con Mobley Allen? ¿Cuánto peso va a situar en Mobley para su progresión definitiva? ¿Qué le va a pedir? ¿Más manejo? ¿Algo más de triple? En fin, esta es otra oportunidad para Kenny Atkinson, que parece mentira, pero es su segunda únicamente como técnico jefe. Y permítame, pero todos los entrenadores tienen una imagen más o menos estándar, incluso habiendo sido mucho más tiempo asistentes que entrenador jefe, Sí. por aquello de fortalezas y defectos. Eso es. Pues en Kenny Atkinson hay 2. La primera es muy buena en el sentido de que Kenny actúa de refresco en todo. Inicia siempre una muy buena relación con los jugadores, libera mucho el ataque, es un tipo que sabe leer la analítica. Y en segundo lugar, hay mucho escepticismo en el sentido de decir: Atkinson es y será siempre un técnico de desarrollo en equipos de talento medio. Que es como decir lo que vimos en los Nets. Las sospechas. Sobre todo sabiendo que es muy alérgico a estrellones. Así que deseamos desde aquí ese papel renovador a Kenny Atkinson en unos Cavaliers que, si recuerdas, llegamos a calificarlos como alternativa hace unos meses. Sí. Lo siguen siendo, ¿eh? Lo siguen encerrando al menos. Sí. En Golden State, fíjate, a ver, sé que es sacrilegio no ir con Curry, ¿no? Por lo que supone paladear una de las teóricamente últimas fases de carrera de uno de los más influyentes de todos los tiempos. No hay resguardo posible ya para los haters aquí, Gonzalo. No hay resguardo al menos decente, ¿no? Para aquellos que quieran. Pero fíjate que no voy a ir con Curry. Voy a ir con Draymond. Porque Bueno. al principio o al final, para bien o para mal, en los Warriors está Draymond. Draymond renueva por 4 años en el verano de 2023. Tiene una player option de casi 28 kilos, que lo normal es que ejecute en 2026, con 36 años. Sigue siendo una pieza capital para entender qué son y dónde quieren ir los Si es Warriors. que no lo has podido resumir mejor, Andrés, para bien o para mal. Su peso va a seguir siendo enorme. Su rol es casi imposible de replicar, aunque paradójicamente media liga se haya ido inundando de aspirantes a lograrlo, sabiendo todos lo esencial de contar con un comodín de ese nivel, que es una bestia atrás Sí. y es una bella adelante, ¿no? Un facilitador de élite. Mira, en los últimos 10 años Draymond ha sido elegido 8 veces en alguno de los 2 mejores quintetos defensivos de la liga. 8 veces, ¿eh? Esta última etapa lleva 3 años seguidos hasta que el curso pasado no fue elegido. Esto puede ser casual o puede ser el inicio del fin. El inicio del fin del impacto a gran escala de uno de los jugadores más potentes a nivel defensivo de los últimos 15 años. Deportivamente es un hecho que en este momento Kerr y Curry le necesitan. Le necesitan primero porque como motivador, como fuego interno, no hay otro como él. No al menos ahí dentro. Draymond enchufado, al menos a la corriente adecuada y no cuando se puede electrocutar él mismo, Sí. es garantía de concentración y atención también del resto, porque él se encarga de que así sea. Pero lo necesitan también a nivel competitivo, Gonzalo, porque cualquier cierre adecuado a la carrera de Curry, cualquiera, y a la suya propia, requiere de sostener un nivel élite, que sin llegar a ser pico, que es mucho pedir, sí que permita a los Warriors dar guerra, porque mira, a mí honestamente me gustan mucho los secundarios, los nuevos, Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson. Me parecen muy buenos refuerzos para los Warriors, seguramente incluso infravalorados. Pero la clave del asunto aquí va a seguir estando en hasta dónde va a volar Kuminga,
qué versión de Wiggins vamos a ver y si Draymond pone en órbita de verdad a los Warriors atrás. El curso pasado los Warriors fueron 15º a nivel defensivo, o lo que es lo mismo, marcaron justo la mitad atrás. Y por aquí va una pista de lo que sean o no sean este año, según miren más hacia el 10º o hacia el 20º puesto en esa misma lista. Y eso sobre todo queda sobre los hombros de ¿quién? De Draymond Green, Gonzalo. Podemos estar viendo, quién sabe, ese último servicio a la franquicia de su vida. Pues una incógnita, Andrés, los Warriors y algunos titulares que hemos visto, sobre todo después de aquella final olímpica de Curry, que era en la parte de decir, bueno, como que Dan Levy aparecía en muchas previas diciendo, pero usted entérese de que tiene que estar este roster, esta plantilla, este proyecto a la altura de todavía el esplendor de Stephen Curry. Vamos con los Knicks, Andrés. Perdóname si empleo la primera persona del plural, ¿vale? Me va a salir de manera natural, pero aquí voy a elegir lógicamente a Towns. Vamos a ver, hay muchas formas de abordar a los Knicks por lo ocurrido, pero voy a elegir una que debería dopar anímicamente a sus aficionados. No les hace falta ahora ya, ¿eh? Bueno, un poquito, siempre. Vamos a ver, los Knicks han perdido a Hartenstein, han perdido a Dante. Eso es un palo por partida doble. Sí. ¿Se ha perdido a Randle? Pues mira, gracias por los servicios prestados. Pero tú echas un vistazo a lo ocurrido la pasada temporada, Andrés, incluso en los mejores Knicks. Créeme que había un déficit anotador fuera de las manos de Branson. Hablo de puntos, los puntos se llegaban, claro que llegaban, gracias Dante, pero costaban, siempre había como una heroica añadida. Claro, si tú localizas la falta de puntos por posición, Andrés, la más deficitaria de largo era la de 5. Pero si hemos tenido que esperar puntos de Mitchell Robinson, o de Jericho Sims, o de Hartenstein, que celebrábamos cuando llegaba a los 10. El rebote lo salvaba todo. De Achiuwa, de Tag Gibson. Bueno, pues te llega un All-Star de 22-8. Andrés, el upgrade es impepinable. Además, el más moderno posible, un 5 con puntos y triple, o sea, spacing, que ha sido, por cierto, uno de los grandes quebraderos de cabeza en Thibodeau, cuando aún Randle era la primera opción, como quien dice ayer. De manera que las opciones que se abren son muchas, que te pueden salir con un 5-out. Tienes un interior alerizado a los cortes, otra salida más a las sobrecargas que sufrirá Brunson. Entonces, ¿dónde va a estar el mayor examen de Towns? ¿En un equipo de Thibodeau? En defensa. En su papel como protector de aro. Y como 5. Y como defensor primario de interiores, que es él. Sí. Ese riesgo, por supuesto, que se verá aliviado con el regreso de Mitch, hasta compartir o ver cuánto comparten pista. Pero a corto plazo, los Knicks es evidente. Han pisado el pedal por el título. Total. Desde la llegada ya de Bridges. Total. Y por cierto, puede haber algo incluso poético en rescatar Thibodeau a un jugador que tanto lo desesperó en Minnesota. En un jugador en el que tanto creía. Andrés creía tanto en él que las mayores discusiones a puerta cerrada, cuando la movida con Butler, lo fueron por él. Con Wiggins Tips callaba, pues sabía que le faltaba colmillo. Con Towns no. ¿Sabes lo que le decía? Que le diera tiempo. Pues aquí están los dos de nuevo y nada menos que en Nueva York. Qué bonita va a ser esa historia de seguir, oye. Totalmente. Vámonos a Memphis. Venga. Y en Memphis tengo que ir con Ja Morant de forma casi imperativa. Y lo abro además con una pregunta, Gonzalo. ¿Nos vamos a perder de verdad a Ja Morant o va a encontrar el camino de vuelta? Porque lo que vimos el año pasado fue catastrófico. Sí, una anomalía por completo. Catastrófico en lo relativo a implicaciones para su franquicia y voy más allá, implicaciones para la liga. Porque Ja Morant estaba llamado a ser una de las caras de la liga los próximos 5 o 10 años. Morant es un cañón en pista, ¿qué vamos a decir? Sí. Pero fuera ya también, claro. Y tiene que elegir de una vez si se queda y es protagonista de una carrera de máxima relevancia mundial o si se pierde en batallas internas, en batallas derivadas de su círculo. Para Memphis, la cuestión también es prioritaria, ¿qué vamos a decir? Porque de aquella cima sugerida en 2022 a lo que hemos visto después media un abismo. Un abismo que, ojo, no solo explica la bíblica plaga de lesiones que les azota el año pasado, que fue increíble, creo que fue la mayor de todos los tiempos en cuanto a valor. Lo fue. Morant es la diferencia entre entrar en playoff y pelear por ganar cualquier serie, cualquiera. Por eso no cabe otra opción aquí, Gonzalo. Por mucho que me guste, ya lo sabes, Desmond Bane, Brandon Clark, que me parezca brutal el potencial de Jaren Jackson, el foco que merece aquí Santi Aldama Nuño, clave para su carrera, con el foco de la extensión ahí delante. Me genera mucha curiosidad ver a Shaq Edey en ese contexto de los Grizzlies, por lo que puede suponer para una pintura que para mí ya estaba entre las más profundas y potentes de la liga.
Pero existe un punto de necesidad también de Memphis con respecto a su estrella, no solo por lo obvio, que lo sea, sino por ese punto contracultural que esconde una franquicia tan entregada ofensivamente a un solo jugador. Sí. A mí me recuerda, en cierto modo, una especie de viaje en el tiempo a inicios de siglo, a Filadelfia con Iverson, a Toronto con Carter, a Orlando con McGrady. Es obvio que Bane sale al rescate de ese ataque, y muy bien, por cierto, cuando le toca, pero los Grizzlies ya no tienen a Tyus Jones, que era un director perfecto para minimizar daños sin Morant. Y sin Morant, ese ataque puede tender a la asfixia. Y por último, en esta especie de llamamiento a que vuelva, que es lo que es esto en el fondo, Gonzalo, Sí. el juego no puede permitirse el lujo de perder a jugadores que van mucho más allá del rendimiento, sino que son bombas de transmisión de emociones. Morant es uno de esos jugadores cuya inventiva, cuyo rechazo a lo imposible, no piensa en él, resulta necesario, resulta irresistible. Ojalá dentro de un año, Gonzalo, dentro de un año solo, estemos celebrando que ya Morant volvió a lo grande, que volvió a ser lo que puede llegar a ser realmente sobre la pista. Vámonos hasta Filadelfia Muy bien. por abordar un poquito a los Sixers, y vamos inicialmente con Paul George como principal novedad. Vaya susto dio en pretemporada, pero tenemos que elegir un año más a Joel Embiid. Mira, quiero recuperar una frase del grandioso Dirk Nowitzki, que básicamente exponía una realidad, la tocamos aquí en su momento, en que venía a decir que hay una fase en todo jugador estelar, una primera fase, donde el reconocimiento individual puede estar por encima de todo. Yo soy muy bueno y toda confirmación de estar en cabeza en los rankings NBA Sí. se convierte en una necesidad. Joel Embiid hasta ahora ha respondido bien a ese impulso, a esa necesidad de reconocimiento, cual me parece normal, ¿vale? Pero ya está, hasta aquí. En diciembre, en estas declaraciones que regularmente él va dando, decía: tú juegas para ser el mejor, y ser el mejor implica demostrarlo. ¿Cómo? Con un puñado de títulos y otro de galardones individuales. Mi objetivo es ser el mejor. Bueno, pues ¿qué le falta? Le falta el título, incluso menos, una final de conferencia. Esta temporada yo creo que el equipo ya lo tiene dopado. Han ido Paul George, Martin, Jackson y más, de manera que solo cabe ya una opción. Quiero decir que se acabaron los partidos de más, las marcas históricas de Trivial, y esto lo digo porque el año pasado, antes de la lesión, estaba camino de convertirse en el segundo jugador de la historia, Andrés, con más puntos que minutos No, jugados. era tremendo, ¿eh? Por aquello de Wilt. Sí, sí. Bueno, pues se acabó. Ya tiene Joel su MVP, su oro olímpico, 5 selecciones All NBA y las que vendrán. Pero hay que reconocer ese punto que tiene de ser de cristal. Toda su temporada tiene que estar diseñada para su esplendor, 100% en playoffs. Ha perdido peso, entre 10 y 12 kilos, de manera que estaría justificado, y lamento decir esto, pero estaría completamente justificado, un load management con él a lo bestia. Lo van a hacer. Para llegar en primavera en plenitud. Obviamente. Él decía Sí. lo de no más No back-to-backs, back-to-backs. lo cual me parece completamente normal. No sé si el resto de carrera, pero este año perfectamente podría hacerlo. Todo lo que decíamos de Kawhi estos años, Andrés, es aplicable a Joel Embiid, que ya está en la treintena y su tamaño no es el mismo que un jugador de 1,90. A favor está en su esplendor. Si ha entendido todo esto, ya sí que podemos estar hablando con toda seguridad de su madurez. En contra, pues ¿qué quieres que te diga? El riesgo que sigue teniendo su cuerpo, que es algo con lo que siempre contar. Fíjate también el cuidado inicial por su rodilla. Ese es un riesgo. El otro, los Celtics. Que no es poco riesgo también. Vámonos a Miami. En Miami es obvio, por supuesto, que Jimmy Butler representa un foco principal por lo que pasó el año pasado, por las declaraciones de Riley, si recuerdas en su día, la confesión del propio Butler después sobre cómo la pérdida de su padre le quitó cualquier motivación por el juego. Un poco sí. Y básicamente porque es uno de los mejores competidores de la liga. Eso siempre convierte a Miami en potencial dinamita, al menos eso. Pero deportivamente y al margen de Jimmy, siento especial interés en ver qué sucede con Nikola Jovic. Nikola Jovic, Gonzalo. Sí. Jovic fue de menos a más el curso pasado, acabó realmente bien, con peso real en la estructura de Spoelstra, no es fácil, y lo tuvo con 21 años. Creo que está preparado para dar otro pasito más, incluso. En condiciones normales, el serbio ya puede ofrecer respuesta a un montón de roles que se demanden de él, y puede además contribuir a versatilizar todavía más
la apuesta de Spoelstra. Es cierto que el frontcourt en los Heat está caro, considerando además que Jaime Jaquez también lo hizo muy bien el curso pasado, fue otra de las gratas sorpresas que dejó Miami, pero sinceramente, siempre que veo jugar a Jovic tengo la sensación de que todo funciona mejor. Todo funciona mejor con él y tiene la enorme virtud de tomar buenas decisiones, Gonzalo. Buenas decisiones como si lo llevase de serie. Y probablemente porque su entendimiento del juego es todo lo que provoca. Y fíjate, Gonzalo, que creo que en el futuro puede llevar incluso más carga de balón, pero a día de hoy como complemento, como generador secundario, opción fiable al triple, generando mismatches, me parece un jugador de muchos minutos. Incluso en un equipo ya competitivo y nada sencillo como Miami, Gonzalo. Digo nada sencillo porque es un conjunto de los más trabajados de la liga a nivel táctico, a nivel de ocupación y creación de espacios, movimientos sin balón, etc. Para cerrar con los Heat, sigo teniendo la misma sensación de otros años con ellos, la misma, ¿eh? Quizás por aprendizaje ya, por rutina, o quizás porque tienen a Spoelstra ahí sentado. Son bastante más peligrosos de lo que se les puede estar tildando antes del inicio, y seguramente esa pueda volver a ser una de sus mayores fortalezas, porque se sienten comodísimos yendo como outsiders, y de hecho se suelen alimentar de ello, Gonzalo. Pues mira, en ese mismo lado, pero un poco al norte, vamos a ir con los Nets, donde no puedo elegir otro nombre que no sea el de Jordi Fernández. Por supuesto. Nacido en Badalona y de pronto tenemos a un técnico jefe en la NBA. Ahí está. Eso sí, 8 años de formación intensiva, pero de élite. Claro. 6 en los Nuggets, 2 en los Kings, donde había tramos de temporada en que costaba llamarle segundo. Uh-huh. Bueno, pues se estrena Andrés en un roster tan inclasificable que muchas de las previas veíamos a Cooper Flag Sí. como pensando en la futura estrella en el horizonte, ¿no? Eso ya te indica por dónde van los tiros. Y los tiros Jordi no los oculta y tampoco los ablanda. Perder, ¿por qué? Mataos a competir, aquí no vale otra opción. Vamos a ver, Andrés, se viene en condiciones normales uno de los grandes motivadores en la actual NBA. Es un técnico moderno a más no poder. Motivador, implicador, comunicante, táctico. Lo tiene todo a priori. Hace muchos años, pero tantos como que Calde era novato en Toronto. Yo recuerdo un artículo que titulé en su momento La derrota indolora, que es una idea de cuando te sumas a un equipo que va a perder mucho. Eso es. Y entonces lo salvas, compensas eso diciendo todo va a ser aprendizaje. Y Jordi no lo comprende así. Vamos a ver, el training camp de los Nets ha sido durísimo, reconocido por ellos, como para ganarse cada uno su puesto. Dice Jordi Fernández, hay gente que piensa que los entrenadores deciden eso, pero la realidad es que es cosa de los jugadores. Son ellos los que eligen jugar duro, competir duro y hasta desafiarse. Obviamente mis exigencias son esas, y establecer así una cultura, pero son ellos los que han decidido luchar por cada puesto de trabajo. Lo que hagamos antes, o sea, entrenar, se traduce luego en pista. Aquí lo que importa es trabajar extremadamente duro, ser un buen compañero de equipo, construir relaciones, competir, mejorar un 1%, etc. Todo esto se basa en un compromiso. Antes te dicen que todo esto lo ha dicho Udoka y te lo crees. Sí. Es que eso es Jordi Fernández, ¿vale? Es un motivador y es un motivado. Porque es que a quién se le ocurre no haberse estrenado y decir que me encantaría retirarme aquí. Me parece una sobrada fantástica que lo define. Sí. Ojalá tenga suerte. Ya digo, es una plantilla difícil, un año muy complicado, año duro, en el que todo debería sumar. Paciencia y perspectiva, las dos P's que siempre pedimos. Desde luego. En este caso las deseamos de verdad de corazón para Jordi. Vámonos a Minnesota. Ahí, claro, me has dejado un poco el eje abierto con Towns en los Knicks. Dejado votando, porque Andrés. Yo en Minnesota voy a ir con Randle, por supuesto. Claro. Creo que Randle fue un jugador muy importante en el despertar de los Knicks el último lustro. Muy importante, ¿eh? Y esto ya lo hemos tratado además aquí alguna vez, en algún especial de preguntas del oyente. Pienso que el proyecto había cogido una velocidad a la que Randle no llegaba. No por nivel, por encaje. Porque el proyecto había cambiado de conductor, simplemente. Al volante estaba Jalen Brunson, y el prototipo de jugador que tanto franquicia como rivales demandaba se alejaba de lo que Randle suponía. Ojo que en Minnesota el encaje tampoco es fácil. De primeras no parece ser el jugador que pueda darle espacio a Gobert en la zona. Y Minnesota necesita evitar por todos los medios saturar la zona de cuerpos propios y del rival. Porque esa saturación de cuerpos, ¿a quién limita las vías de acceso? A ese animal llamado Anthony Edwards. Y de segundas, siendo un jugador que suele detener el balón, tampoco parece el escenario más propicio, teniendo claro que los Wolves son el equipo de Anthony Edwards. Por eso creo que puede ser interesante ver cómo reacciona a todo esto, cómo se reacciona en general. Seguramente él motivado por demostrar que los Knicks se equivocaron, cosa natural. Pero luego más fríamente ver si sería capaz, por ejemplo, y aquí me pregunto, de amoldarse un papel de sexto hombre.
que sinceramente creo que ahí sí podría pegarle más, porque veo a Naz Reid pudiendo coexistir de forma más natural con Gobert, y porque creo que restar a Edwards de carga anotadora y de creación de tiros sí sería más posible para Randle, siendo el macho alfa él de otros quintetos. Siento bastante curiosidad, la verdad, por ver el plan de Finch, cuál es el uso de Randle, hasta qué punto los galones del jugador pesan de inicio, cómo se reajusta todo. Por supuesto, un Randle, claro, un Randle de un 40% al triple, como lo que vimos en los Knicks en 2021, que es su mejor año de carrera de largo, pues por supuesto que ayuda a resolver preguntas, ¿no? Pero si no se da otro pico similar, que no es nada sencillo, pues va a ser difícil gestionar esa pintura, Gonzalo. No al menos si en caso de no producirse el salto en el tiro de Randle, Naz Reid no es capaz de darlo por sí mismo para llenar parte del hueco dejado por Towns. Me parece a seguir también el escenario de Minnesota por las complejidades salariales, Gonzalo, que arrastran proyectos así, con varios contratos enormes que obligan o dicho de forma suave, aconsejan a prescindir de uno de esos contratos por las consecuencias del impuesto de lujo. Es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado con Towns, un equipo que estaba pensado para optar al título. Todo eso, efectivamente, siendo considerados como tales, que lo siguen estando, y estando comandados por uno de los jugadores que puede marcar la liga los próximos años. Porque el equilibrio deportivo-económico en la NBA siempre es complicadísimo. Yo te reconozco, en fin, ya habrá lugar y que tengan suerte, ¿eh? Pero desde mi punto de vista es uno de los grandes misterios de la temporada. Eso es. Pues mira, no sé si misterio van a ser este año los Thunder. Yo diría que a priori no. Vamos a ver, seguramente tengamos que tocar, ya sabes, ¿no? Estos monográficos. Pues mira, te voy a decir los nombres. Jalen Williams y Chet Holmgren. A Jalen Williams te lo voy a exigir, además. Bueno, ya veremos cuándo. Pero son dos ejemplos, estos dos jugadores, de por qué Oklahoma va tan por delante de su edad. Tanto, Andrés, que se nos han hecho mayores en un año. Había una pieza de Jeremy Boo que hablaba de los sophomores que comentabas antes. Sí. Que iban a tener el mayor impacto esta temporada. Bueno, pues en el podio nuevamente Wemby y Chet. Claro. Vamos a ver, Holmgren, que es mi nombre en los Thunder este año, no ha desmentido nada de lo que prometía. De hecho, en su primer capítulo ha prometido más de las previsiones a las que apuntaba. Un ancla defensiva en una defensa de élite y un papel en ataque que habrá que reconocer de uso moderado, que ha dejado todo como en fase embrionaria. O sea, Andrés, de ignorar del todo su techo. Muchos se han preguntado en las previas por su rol ofensivo y todos coincidían en que tiende a expandirse. Ahora bien, no sabemos cómo, en un equipo tan repleto de creación de tiro. Probablemente lo que veamos sea refinar todas sus cualidades, sus ángulos de ataque, su triple, ser y verle más agresivo como roller, como finalizador. Y donde a mí particularmente más me convence, donde creo que su talento más destaca, es en ese posteo de manejar el cuerpo y poner el balón en el suelo. Sí, claro. Donde ves que Holmgren tiene finés. Es fantástico. Sí. Es un alero. Mira, déjame decir que Jokic, que muchas veces cuando lo vemos parece que todo lo que dice es de coña, de eso nada. Encierra grandes verdades. Y dijo aquello de cuando le preguntaron por Holmgren. Dice, tiene un gran talento, pero necesita ganar algún peso, porque lo movía con una facilidad pasmosa. Era un consejo. Y Holmgren, que tiene mucho carácter, contestó diciendo, es difícil engordar cuando eres tan delgado. O sea, él hablaba de su naturaleza, de su genética. Los hombros. Pero ya ha pasado de 195 a 208 libras. Sigue estando por debajo de los 100 kilos. Esta, Andrés, es una cuestión clave. Porque está entre el margen de crecimiento muscular que tú sí puedes tener y una frontera que no debería tocarse. Es decir, un peso que sacrificara lo más valioso que tiene: velocidad, ligereza, tiempo de reacción, etc. Hay una analogía aquí increíblemente paradójica. Porzingis, porque en un momento dices, ¿cómo? ¿Que usted me va a poner como ejemplo, como modelo de físico a Porzingis? Sí, porque se ha compactado sin engordar. Evidentemente hablamos del Porzingis sano. Y por último, la compañía de Hartenstein, en fin, ya cuando se recupere del todo, va a ayudar. Debería alfombrar muchísimo su evolución, porque el papel del barro y del subterráneo del juego se va a encargar el propio Hartenstein para que Holmgren todavía pueda demostrar esa finés que creo que es su mayor valor. Y otro día, si te parece, hablamos de J-Dub. Bueno, vamos a ver muchos días, me da a mí de J-Dub.
Pero, oye, ¿cuánto va a ayudar en el rebote? Que fue una de las lacras de los Thunder el Sí, curso señor. pasado. Hartenstein, que es uno de nuestros interiores fetiche de la Un liga. gladiador que en la Gran Manzana esperemos que no se le eche mucho en falta. Va a ser difícil. Vámonos a Atlanta, Gonzalo, que ha sido un equipo con protagonismo, además, en la off-season, tras romper esa pareja Trae Young de John T. Murray. Ya contamos en su día que era algo sobre la mesa, porque no había dado el resultado esperado. Esto, por cierto, sucede algunas veces, ¿eh? Hay que normalizarlo. No todo sale bien. Tú haces un movimiento buscando cuadrar ciertas cosas, con ambición, con expectativas, le das un par de años, pero luego la práctica te resuelve otra cosa. Bueno, pues lo que se hace es disolver y seguir adelante, buscar soluciones, y los Hawks lo han hecho. Ya está, no pasa nada. Uno de los jugadores que reciben en esa salida de Murray a los Pelicans me genera mucha inquietud, Gonzalo. Ese es Dyson Daniels. Sí. A mí me gusta bastante el australiano, me gusta mucho, Sí, creo que es señor. un muy buen complemento. Es ese tipo de jugadores que, por ser elegidos quizás muy alto en el draft, él fue número 8, espera mucha gente que sea una estrella, un all-star, un jugador de altísimo rango. No tiene por qué. La historia está cargadísima de top 10 que han sido complementos y han llevado ese papel a la élite. Creo que Daniels tiene una buena oportunidad en Atlanta, Gonzalo. Yendo un poquito más allá, Quinn Snyder tiene una gran oportunidad con Daniels, porque me pega mucho con Snyder, a pesar de que las opciones en Atlanta pues van a ser muchísimas por fuera. Hay que recordar que han seleccionado también a Risache en el draft, tienen que apostar obviamente por él. Pero me gustó algo que dijo el técnico, el propio Snyder, hace unas semanas, valorando que no hay que encorsetar a Daniels, porque puede hacer muchas cosas. Es un buen inicio. Sí. Creo que ese comentario es muy interesante porque abre el abanico, por ejemplo, a un Daniels que ayude en la creación, que tome algo más de protagonismo ofensivo, que no se quede en lo que seguramente ya es, con 21 años, Gonzalo, un gran activo defensivo, ya lo es. Es un jugador exterior grande, 2 metros, muy rápido, fuerte, intuitivo atrás. Eso ya lo tiene. Pero el margen con 21 años, pues claro, es muy grande en otras áreas. Estando un año previo a extensión de contrato y teniendo un contexto nuevo, seguramente más saludable también a nivel ofensivo por temas de espacio en ataque, me parece un jugador bastante a observar este año, Gonzalo, porque seguramente bajo el radar en los Hawks puede ganarse un sitio de valor. Y reitero, son 21 años los que tiene, y las píldoras que ha ido dejando en sus 2 cursos NBA yo creo que sugieren un techo bastante más alto de lo que pueda parecer. Vamos con los Pistons. Si tú me preguntas un programa al que le pusimos algún... Siempre lo ponemos, el cariño, pero una dosis de más, yo te diría que el programa que dedicamos a los Pistons. Vamos a ver, hacerse con Tobias Harris y Tim Hardaway entra dentro de la lógica, por aquello de añadir experiencia, veteranos a lo que ya tenías, que es ese mix para abandonar la lotería, al modo de los Rockets, pero con algún menor caché. Aunque solo fuera por hacer algo, Andrés. Claro, tienen que hacerlo. Como traerse a Malik Beasley. ¿Quieres un dato random? Últimas 5 temporadas, 900 triples, sobre el 38% de tiro, Stephen Curry, Buddy Hield, CJ McCollum, Duncan Robinson y Malik Beasley. Ese dato te lo ha pasado el padre de Malik Beasley, ¿no? Claro, Ya me pasarás el contacto. Claro, es que al final dices, bueno, y entonces bueno, pues un spacer, Sí, un destino claro. más para Sí, Cade sí. Cunningham, ¿no? Vamos a ver, el dueño Gores ha dicho muchas cosas y todas vienen a coincidir ya en lo mismo, casi con una desesperación de urgencia. Mi compromiso, dice, es hacer lo necesario para construir un equipo ganador. Está en nuestras manos poder hacer esto bien y lo haremos. Él hablaba incluso de futuro brillante. Tú tienes que elegir un nombre, yo diría 2 caras, que no visten de corto, porque una es Ryan Landon, Andrés, el nuevo GM, Sí. que dice ya eso de que lo que haga va a llevar mi firma. Pues a ver si es verdad y se nota. Y JB Bickerstaff. ¿Te das cuenta con la llegada de Bickerstaff que es una regresión a lo ya intentado con Casey? Constructor, construir desde cero, pero con un punto más de realismo, el caso de Bickerstaff, de remangarse a la pista, de sacar su mejor valor, que es el de técnico de desarrollo. Andrés, que viene de hacerlo en Cleveland. Viene de espabilar a Garland. Bueno, pues lo mismo con Cade Cunningham. De manejar 2 bigs. Bueno, pues vamos a desarrollar allí Jalen Duren. De haber deseado allí incluso un perfil defensivo como Ausar Thompson. O una promesa como Jaden Ivey. El otro día decía un analista, ya es un upgrade traer a un técnico que sepa de su existencia. Y a ver cómo le sale Ron Holland. ¿Hablar con ellos de un salto? No. Hay que hablar con ellos, esperar, desear un mínimo avance. ¿Para qué? Para situar ya un punto de partida. O sea, empezar a respetarse como franquicia histórica y dejar de ser, Andrés, el equipo desheredado. En los Kings me voy a quedar con Keegan Murray, que tuvo un extraordinario primer año y un algo menos impactante segundo, pero afronta el tercero con una situación muy muy abierta, Gonzalo, porque la llegada de DeRozan cambia bastantes cosas en Sacramento. DeRozan ya sabemos qué tipo de jugador es, eso condiciona a nivel de volumen el impacto del resto. Y Sacramento es una franquicia muy profunda por fuera, tiene muchas opciones.
Hay muchas posibilidades que pueden coger tiros ahí dentro, Gonzalo, que pueden coger responsabilidades. Y eso, en el fondo, lo más normal es que acabe provocando una especialización de roles, que haga predominar a los dos jugadores principales ahí, que van a ser Fox y DeRozan. Y veremos qué pasa con el resto. Claro, yo ahí tengo opiniones enfrentadas con Murray, con Keegan Murray, Gonzalo. Sí. Porque por un lado, a corto plazo creo que puede facilitarle bastante las cosas en ataque. Rol más reducido, más sencillo, handoffs, probablemente más ejecutor tras ventaja, porque Fox y DeRozan son muy buenos pasadores, sirven esas ventajas. Puede tomar un camino cómodo que le afiance definitivamente. Por otro lado, creo que eso frenaría su evolución en otras áreas que pueden llevarle a tomar mucho más mando con el balón, más creación, más pick and roll. A medio plazo podría dibujar un Murray con menor alcance, menor techo, digamos, en cuanto a funciones. No tiene por qué ser malo, pero con este tipo de talentos, pues yo creo que muchos sentimos la necesidad de que se les pueda probar a lo grande, ¿no? Sí. Para quedarse en menos ya hay tiempo. Y ese es un poco el dilema que me apetece ver cómo se resuelve en Sacramento, Gonzalo, porque Murray es un jugador fantástico, demostró una capacidad de adaptación altísima en su primer año, y luego los siguientes pasos, esto también lo comentamos muchas veces, no siguen una cadencia lineal, no siempre los jugadores evolucionan al mismo ritmo. Hay acelerones, en otras ocasiones parece que hay fases de menor velocidad, estancamientos, hay de todo, es normal. Pero con Murray y con los Kings por extensión, yo tengo la esperanza de que esta apuesta salga bien. Me gustaría que salga bien, Gonzalo. Un rival eterno de los Kings son los Lakers. Y en los Lakers me veo casi obligado a elegir a J.J. Redick. Un tipo inteligente, ¿no? Incluso brillante. Porque esa es mi teoría, que dice que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Hablo a nivel de televisión. Claro, si tus argumentos se tienen que poner a Kendrick Perkins, hombre, eso facilita bastante la cosa, ¿no? Vamos a ver, Redick tiene una oportunidad, seguramente la oportunidad de su vida, y un marrón. Ambos son de igual calibre, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, la cercanía con LeBron siempre es un plus a favor de entrada. Pero creo en una frase que decía el otro de un analista, la relación con LeBron no es nada personal, es una aprobación absoluta de una filosofía moderna del juego. Eso es cierto. Pero hombre, una cosa es acordar la teoría en un podcast, cosa que nos encanta, y otra, ponerla en práctica. Desde luego, si su gestión del equipo va a estar a la altura de su oratoria, la temporada va a ser un éxito. Va a ser Phil Jackson. Es un gran comunicador. We gave up 21 transition points in the first half, and I challenged the group at halftime. We gave up 1 in the second half and overtime. So beyond just the bench, it's stuff like that that I think builds that trust and camaraderie when you accept a challenge and you execute it. Yo no soy tan pesimista como he leído en algunas previas por aquello de una plantilla no mejorada. Tal vez es que, en fin, me he venido un poco arriba con Dalton Knecht, o que a lo mejor es que termino por creerme la convicción de Pelinka de que Redick puede liberar finalmente el potencial que no consiguió Ham. Aquí las dudas no van a estar, Andrés, en la pareja LeBron y Davis. Aquí las dudas van a estar un año más en el rendimiento del resto de la plantilla. Sí. Plantilla que puede diferir mucho de la que veamos a final de temporada, que tiene la carta eterna del traspaso de D'Angelo. Claro. Pero en fin, ojalá no, porque supondría muy buena noticia para él, o sea para los Lakers. Pero a mitad de diciembre ya deberíamos saber o detectar si hay material contender o no. Los jugadores hasta el momento se reconocen impresionados positivamente. Es cierto que no van a decir otra cosa, pero dicen algo así como que Redick tiene las ideas claras, repite mucho la palabra estructura. Novedades, ya sabes, si eres un técnico moderno, mayor volumen al triple. Parece que quiere dar más peso a Austin Reeves, esperar ese salto de Max Christie, la gestión, Andrés, de los descansos de Davis, de partido y de calendario, porque al final la posición de backup center la sigues teniendo en Hayes y Wood, sí. Y un punto de suerte en la salud del roster. Hablamos de Vanderbilt o de Vincent o del mismo Christian Wood, que por cierto se han hecho con Vanessa Brooks, que era la coordinadora jefe del departamento de trainers en los Thunder. Claro, no es lo mismo cuidar un parvulario que a esta plantilla. En definitiva, ¿qué se espera de ellos? Un algo inesperado. Y como la plantilla la conocemos bien, pues toda novedad en uno u otro sentido tiene que partir, tiene que derivar de J.J. Redick. Vaya papelón tiene J.J. Redick, pero lo vamos a seguir con bastante atención. Vámonos a Toronto, donde quiero señalar especialmente a Immanuel Quickley, renovado en verano, y apuesta personal para romperla este curso. Voy a ir ya directamente ahí, Gonzalo. Venga. Creo que puede ser, por el cúmulo de circunstancias con él, un jugador de gran subidón productivo este curso. Va a ser titular, va a tener muchos minutos, pieza importante, esquema que tiene pinta de que va a contribuir a potenciar su estilo.
y un gran talento que lo tiene. No confundamos el papel que tenía Quickley en los Knicks, que lo hacía a la perfección, con encorsetar a Quickley. Es una gran oportunidad para el nivel real por lo alto del jugador y creo de verdad que tiene muchas posibilidades, Gonzalo. La muestra del año pasado en Toronto fue escasa, solo media temporada, pero esos 19 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, por encima del 39% en triples, ya te pueden hacer ver por dónde va la cosa. Y luego hay un aspecto que pienso que se le valora poco, porque una vez ves jugar a Quickley, lo más inmediato, lo más evidente es fijarse en el desequilibrio, la velocidad que tiene, es un agitador natural. Pero quiero romper una lanza a favor del Quickley pasador. Vuelvo a reiterar que la muestra de los Raptors es pequeña, medio curso, pero estuvo en cerca de 4 asistencias por cada balón perdido, Gonzalo, que es una cifra de superélite. Y teniendo en cuenta el volumen amasador y anotador que tiene, cuidado con eso, porque es un indicativo muy potente de talento en la gestión, que yo creo que la tiene. La consistencia con Barnes y con Barrett me parece muy interesante también, porque seguramente se potencia ese lado creador en Quickley, y creo que egoístamente para él es lo mejor que le puede suceder, porque ese caudal anotador ya lo tiene, lo trae de serie, es un revulsivo natural. Pero si se le alimenta el control y el orden a media pista, yo creo que puede verse una evolución muy importante en un área que va a definir el futuro de Quickley. La de ser un manejador principal, o uno de ellos, al menos, que esto es baloncesto moderno, Sí. Y el heliocentrismo se limita, pero conservando ese punto extra de desequilibrio, Gonzalo, que por condiciones siempre va a tener. Siempre hay que vigilar, cuando vemos subidas sostenidas en uso, sostenidas en el tiempo, digo, el valor productivo. Yo lo llamo siempre la prueba de algodón, ¿no? A medida que tienes más hojas de scout rival centradas en ti, más difícil es que sostengas el nivel. Mi sensación es que esa es la fase que va a atravesar Quickley y la que va a permitir que veamos el techo que pueda alcanzar, a corto o a medio plazo. Si la pasa satisfactoriamente, por mucho que Toronto no esté llamado a ganar muchísimos partidos, quizás podemos encontrarnos otro potencial jugador de élite, Gonzalo, en él. Mucho más que un revulsivo, al menos. Pues Andrés, vamos hasta Denver. Y los Nuggets, la opción fácil habría sido elegir a Westbrook o a Calvin Booth, el GM. Que estaría bien preguntar cómo es posible que después de campeonar vayas perdiendo sucesivamente a Bruce Brown, Jeff Green y Caldwell Pope. Por eso aquí tengo que elegir a Christian Braun, porque es el paso principal para llenar, si es posible, el vacío que deja KCP. Que no es poco, ¿eh? No solamente él, Julian Strouter, Peyton Watson, pero principalmente Brown. Cuando le han preguntado a Booth por ello, él dice, desarrollamos jóvenes para eso, para mantener el nivel ante alguna salida. Hombre, el papel a priori de Brown, pues tiene una importancia enorme. Andrés, impropia incluso para su previsión más optimista. Había una pieza de Shearer que decía 4 jugadores que pueden alterar el curso de la historia. Parece clickbait, pero no lo era. El número 1 era Brown, estaba Randall también por ahí, ¿eh? Sí. Por aquello de que si sale bien, claro, los Nuggets siguen siendo como favoritos. Claro, la salida de KCP venía a decir, es indefendible desde todo punto de vista. La única manera de disculparla sería ver un salto cósmico de Christian Braun. El mejor caso, que sea una réplica real de lo que hacía KCP. Esto de enjaular al manejador primario, abortar ese último pase en la creación rival, la defensa del caos, y ser una amenaza real al triple. ¿Brown tiene eso? Pues seguramente sí, además del corte más agresivo a canasta de toda la plantilla, ¿eh? Sí. Pero claro, ahora a nivel de titular, sostenido, en una temporada completa. Su mayor virtud, Brown es integrable en casi cualquier rotación. Andrés, 52 posesiones con 4 titulares el año pasado. Un rating de más 16.3. Dato trampa, la muestra es pequeñísima y que con Jokic funcionan casi todas. Pero algo es. Sí. Por eso cabe valorar también pues el peor escenario. ¿Cuál sería? Pues evidentemente no llegar a esos niveles de cobertura de KCP y no terminar siendo una amenaza al triple, o sea, no ser un 3&D. Al final puede no ser tanto una cuestión de Brown, sino cómo van a sobrevivir los Nuggets con la pérdida de un titular. Aunque yo creo que la temporada Murray tiene mucho que decir. Sí, también era un buen nombre. En Washington me voy a quedar con Jordan Poole, Gonzalo, que creo que fue una de las decepciones más grandes del curso pasado. Había muchas voces que podían esperar con sentido, que al margen de que los Wizards ganasen más o menos partidos, Poole sí podía hacer una campaña pletórica, al menos en anotación. Yo recuerdo ver a inicios de campaña muchas predicciones, Gonzalo, con Poole por encima de los 25 puntos por partido fácil. Algo realmente esperable viendo al contexto al que iba, ¿no? Donde iba a ser claramente protagonista del ataque. El tema es que Poole no solo bajó sus promedios de sus 2 últimos años en Golden State, sino que lo hizo también viendo caer sus porcentajes. No acabó de crecer en el apartado creativo y solo el último mes y medio de competición vimos algo parecido, ni siquiera lo esperado, pero algo sí más significativo a lo que se podía imaginar. Poole está en una situación compleja a nivel de proyecto, Gonzalo, pero la clave aquí es que los Wizards también.
y los Wizards le tienen a él como esperanza para encontrar el ritmo. Cuidado aquí con la pescadilla que se muerde la cola. Por eso este año es muy importante para Jordan Poole, para que se reencuentre con su mejor versión o se convierta directamente en uno de los peores contratos de la liga. Aquí no hay término medio. Porque cuando se le pagan 95 millones en 3 años, que es lo que le resta por percibir a Poole en Washington, la expectativa no solo es de rendimiento, es de cierto liderazgo. Y esa es una clave para Poole porque el proyecto está muy tierno aún, Gonzalo, muy, muy tierno. Obviamente, ¿qué vamos a contar? Es muy difícil salir del entorno Warriors cuando ese entorno te ha ayudado a crear ese perfil que tú tenías, te ha hecho. Sí. Porque claro, cuando compartes espacio con un Vancouver tan particular como era ese Curry Thompson, que te abría la pista a niveles cósmicos, pues todo es mucho más sencillo. Tener ese margen de libertad controlada que generaba Kerr también te ayudaba, ¿no? Pero tras un año de vuelta a la realidad, con el contratazo ya asegurado, es hora de que Poole reaccione de verdad. Fíjate que los Wizards tienen varios nombres interesantes, sobre todo porque creo que hay algunos que pueden ser protagonistas en febrero. Pienso en Kyle Kuzma o incluso en Valanciunas, pero a nivel de proyecto necesitan que Poole se acerque a esa idea al menos que coincidieron con él. Ser más o menos anotador de volumen, pero marcar un listón mínimo, Gonzalo, que apenas pudimos ver el curso pasado. Que le dedicamos un programón a Poole, Sí. que mal nos ha dejado. Ya ni siquiera le pido ser el estrellón que apuntaba a ser, sino abandonar ese papel de parodia. Los Pelicans, pues aquí me voy a quedar con DeJounte Murray, que por cierto hemos visto unas cuantas previas que acompañan la mención a Murray con un palo a los Hawks. O más concretamente a Trae Young, sí. Fabal, por ejemplo, denunciaba que el traspaso dice más del vendedor que de quien compra. Y que al final el experimento Murray-Young evidentemente no salió bien. Y que es razonable para Atlanta seguir con Trae, esto era un palo, porque es de momento la única opción que tienen. Pero bueno, por volver a los Pelicans, ¿con qué se hacen atraer a DeJounte Murray? ¿Con un segundo manejador primario, un segundo base? ¿De enorme poder defensivo además? Digo esto de segundo porque lleva trampa. Quiero decir, McCollum el año pasado empleó un 88% de su tiempo como uno, la proporción de largo más alta de carrera. Para hacernos una idea, hace 2 años en los Blazers un 4%. Sí. El año de traspaso en los Pelicans un 41%, más moderado, que por cierto fue su año más anotador, precisamente por eso, más de 24 puntos. CJ es un combo, pero ¿qué consigue entonces la llegada de Murray? Hombre, pues devolverle el escolta anotador que lleva dentro, liberarle un poco más, que mucho hablamos de Point Zion la pasada temporada, que sigue siendo una opción, pero en general todo esto abre un abanico mayor de opciones a Willie Green. Ahora bien, ¿soluciona la llegada de Murray el caso Ingram? Yo diría que la dificulta un poco más. Todavía más. Por cierto, un Ingram, Andrés, que se ausentó del minicamp voluntario a modo de protesta con la front office. Sí. Y el puesto de 5, pues has perdido a Nancy, a Valanciunas. ¿Ese vacío no complica un poco más la vida a Zion? Oye, pues puede que no. ¿Cómo? Pues parte con Zion como 5. Vamos a ver, ¿tú quieres modernidad? Muy bien. Sal de partida con Murray, Murphy, Ingram, Jones, Zion. Vamos ahí. Y tienes un quinteto alisado a más no poder. Y McCollum como sexto. Más Alvarado. Quiero decir, que opciones y recursos un año más los Pelicans tienen. Y eso incluye el trillado asunto de Ingram como activo de traspaso. Por una necesidad muy particular que aclaren 2-3 meses de competición. Pero hombre, si hay un cambio en el tablero de los Pelicans este año, desde luego que inicialmente es DeJounte Murray. Uno de los equipos más difíciles de ver pasar de la teoría a la práctica, Desde con luego, diferencia de los sí. últimos años. Mi penúltima parada va a estar en Utah, Gonzalo, donde me voy a quedar con Keyonte George. Porque fue muy interesante lo que vimos de Keyonte durante su año Prometía de cosas, novato. Andrés. Sí. Keyonte Desde luego. aterriza en la liga siendo básicamente pues visto como un combo, pero acaba dando pasos hacia adelante en una faceta, la creativa, que es muy importante en Utah, considerando que el otro puesto de backcourt, que es fijo, es de Colin Sexton, que este sí que es un combo con menos margen de maniobra. El tiro es cierto que estuvo desaparecido durante muchas fases, pero no es tan preocupante, sobre todo viendo su mecánica, viendo las formas de crear el tiro que tiene. Como ilusionante es lo que empezamos a ver sobre todo en el tramo final, Gonzalo, a nivel de impulsos creativos. Una toma de decisiones muy tierna, que se le veían partidos de balones perdidos muy evitables, pero no deja de ser un chico de 20 años tomando bastante balón en la NBA, que esto es realmente complicado. El caso es que tiene un amplio abanico de mejora en unas circunstancias que yo pienso que Hardy va a replicar. Pero incluso con un poquito más de fuerza este año, Gonzalo. Creo que va a dar vuelo Hardy a Keyonte. Es una de sus seguramente grandes misiones este año. Ver hasta dónde es capaz de ir puliendo esa gestión del ataque, porque es muy interesante para Utah consolidar a esa pareja de perímetro, a Keyonte y a Sexton. Estuve a punto de quedarme sinceramente con Kessler, porque tengo la sensación de que entre lo visto en su primer año y en su segundo, lo más realista es lo del primero. El año pasado pierde protagonismo, no tanto minutaje, que fue prácticamente igual,
pero pierde mucha ascendencia, una estructura que durante su primer año defensivamente tuvo tramos de ser directamente suya. Kessler creo que sigue siendo uno de los grandes proyectos de corrector interior en la NBA, y de hecho cuando salieron los rumores, Gonzalo, en verano de los Knicks, los Knicks interesados en Kessler, antes por supuesto del traspaso de Towns, imaginarle con Tibbs me pareció muy potente porque cuadra mucho en estructuras defensivas como un mástil en el puesto de 5. Desde luego. Pero lo dicho, qué tipo de influencia y progresión tenga Keyonte en Utah me parece que puede definir el estado del proyecto o al menos la velocidad que pueda tomar ese proyecto a medio plazo. Andrés, los Spurs, Chris Paul. Me parece un regalo esto. Sí. O sea, me parece una de las grandes curiosidades de la NBA esta temporada. Pero ¿qué decíamos el año pasado de Wemby? Algo bíblico en plan, dadme un base y mover el mundo. Sí. Y resulta que le acaban dando uno de los grandes maestros de todos los tiempos en esa posición, que terminaría la temporada de llegar a mayo con 40 años, es decir, que podría ser su padre. Sí. Vamos a ver, un equipo de 60 derrotas tiene como muy poca lectura positiva que hacer, ¿no? La tiene, si la buscas, pero con alfileres, salvo que importe. Y yo te voy a decir por dónde podía importar esto. Todo el volumen de juego acumulado entre Wemby y Trey Jones, o sea, ese base, acumula un rating los Spurs de más 5.2. Quiero decir que el saldo final del equipo, su marcador positivo, es algo más de 5 puntos por cada 100 posesiones. ¿Hay que trasladar todo esto ahora a Chris Paul? No necesariamente. Lo que sí cabe concebir es que San Antonio disponga de un base en cualquier formato siempre entre 40 y 48 minutos de cada partido. O lo que es lo mismo, que no debería faltar esa compañía directora a Wemby ni un minuto en pista. Esto al margen de otros formatos, al margen también de ver lo que hace Stephon Castle, pero yo insisto que esto de Chris Paul a estas alturas, en manos de Popovich, lo mismo al final Popovich en manos de Chris Paul, claro, en la proyección, el proyecto de construcción en vivo que son los Spurs, me parece un obsequio. Vamos a ver además un liderado, ya que no está en un contender, mucho menos duro. Sí. Por decirlo coloquialmente, vamos a ver al Chris Paul menos borde de carrera. Y el aprendizaje para Wemby, un máster total. Sí. En playmaking, en lectura de pick and roll, sigue siendo absoluta élite. Vamos a ver, en términos de percentil, que lo mencionamos muchas veces, pero sabéis que es un nivel entre 0 y 100, claro. Una especie de nota, ¿vale? En los Warriors llegaba todavía al 70, en los Suns al 83. Yo no sé el tiempo que le quedará a Chris Paul. De entrada ha firmado un año. Ni siquiera sabemos, Andrés, si habrá un después. Pero creo que cada minuto en pista de este genio sin corona tiene que ser paladeado. Y ya si me pones al lado al alien, es una cosa alucinante. Tíramela arriba a 4 metros, Chris, que la caza. Luego. Chris Paul to Wemby, the first one, puts a foul. Por mi parte voy a cerrar con Portland, Gonzalo, y ahí me voy a quedar con Deni Avdija, porque el curso pasado, que era ya su cuarto en la NBA, fue el primero en el que tuve la sensación de que en Washington se aprovechaba un poquito su talento, un poquito, ¿eh? Sí. Y fíjate, justo cuando eso sucede, nos encontramos con que sale. Lo largan a Portland. Siempre incidimos en que los contextos son muy importantes en las carreras de los jugadores, tanto ayudando como dificultando. Y mi impresión es que los Wizards no se acabó de entender muy bien qué era Deni Avdija como jugador, Gonzalo. Por eso tengo ganas de ver si Portland sí es capaz de hacerlo, si encuentra ese sitio. Porque Avdija puede hacer prácticamente de todo. Levanta su acierto al triple, además, la última campaña. Y para colmo es que su contrato, Gonzalo, me parece un auténtico regalo para Portland. Porque además es que es descendente. Por recordar, va a terminar cobrando menos de 12 millones en 2027. Es una auténtica ganga este contrato, sobre todo considerando las cifras que se van a manejar por entonces. Hay muy pocas certezas en Portland y eso al mismo tiempo puede ayudar y puede dificultar. Ayudar por lo más obvio, ¿no? Porque no hay jerarquías mayúsculas, todo es conquistable. Y dificultar porque Avdija es un tipo de jugador que requiere del equipo y viceversa. No es un electrón al margen, no es un verso libre. Es un jugador cuya educación baloncestística se fundamenta en el grupo, en el equipo y en cómo se comporte. Sin haber cumplido los 24 años, pudiendo crear desde el bote como puede, teniendo la inteligencia que tiene para hacer diferentes roles, me sorprendería mucho que no fuese realmente importante en Portland desde el inicio, Gonzalo, y que ayudase a Simons, a Henderson a desplegar su nivel de forma más constante, porque Avdija es sobre todo un excelente facilitador. Yo creo que en un conjunto con casi todo por evolucionar, como los Blazers, puede ser importante que uno de esos jugadores que pueden mejorar lo que tiene al lado sea importante. Valga la redundancia. Vamos a ver cómo se gestiona su caso, pero me apetece mucho, desde luego, ver
Abdilla en un escenario distinto que empiece a entender al menos quién es como jugador. Pues vamos a rematar esta primera entrega con los Suns, cuyo final de temporada pues nos dejó un poco la misma sensación de vacío que tuvimos con los Bucks. Sí. Si es que van de la mano desde las finales del 21. Y también durante. Habló de lesiones, de falta de química, las bajas del Big Three acumularon un total de 50 partidos, aunque casi la mitad se las come Bradley Beal. Sí. De las caras nuevas, principalmente Mike Budenholzer y Tyus Jones. Tyus Jones. Me quedo con Tyus Jones, Claro. que por cierto, se enteran Durant y Booker de su fichaje estando en París, porque habían debutado ya contra Serbia y no se lo creían. Estaban insistiendo, pero esto es verdad. No estábamos ahogados fiscalmente, digamos. Tremendo esto, ¿eh? 3 millones. Muy buen jugador. El año pasado, una cuestión que sobrevolaba al equipo, pero hasta la pesadez, Andrés, era la necesidad de un base. Sí. Y así vimos a Bradley Beal, por ejemplo, jugando un poco fuera de sitio. O a Booker ejerciendo de base un 91% del tiempo. Que poder podía. Se va casi 7 asistencias por partido máximo de carrera. Pero no es lo ideal. Pero lo veíamos algo desnaturalizado. Claro. En fin, algunos recordarán, algunos veteranos, el ejemplo de Jordan en el 89. Poder podía, clarísimo, Claro. pero no era su deseo. Escribía una pieza Doug Haller titulada ¿Por qué este equipo puede ser distinto o muy distinto con Tyus Jones? Y en esa pieza incluía estas palabras suyas en su presentación. I'm extremely excited about it. They're going to make my job really, really easy. They are, 3 of the best scorers in the world, and for me, as a point guard who likes to get, I can't imagine a better, trio to do that with. Tú fíjate, Andrés, lo que dice, ¿no? Van a hacer mi trabajo mucho más fácil. Siendo cierto, es exactamente al revés. Sí, sí. Es el experimento de reunir a 3 de los mejores anotadores en lo que llevamos de siglo, pues aparece ahora como mucho más normalizado por un distribuidor. Algo tan simple como eso, el proyector de juego que permita a Beal, Durant y Booker ser lo que realmente son y no otra cosa. Claro que puntualmente puedes ver a Booker ejercer de base, o a Beal poder iniciar un posicional, o a Durant como point forward, pero como estrategia sostenida ya no responde a una situación forzada. Y evitas un problema, que el año pasado se van a 15 pérdidas por partido. Claro. Igual que esto del volumen al triple, que fue de las cosas que más alucinó Budenholzer al llegar en la posición 24 de la liga. Sí, sí. Todo eso es lo que tiene que cambiar, pero cuando consideramos a un jugador una ganga, desde luego que el ejemplo perfecto es Tyus Jones este año en los Suns. Uno de los auténticos dioses en la NBA, Gonzalo, a nivel de ratio asistencias perdidas. Pues así hemos completado los 30 equipos. Si te parece, para terminar, ¿te parece que hablemos con un buen amigo? Me parece. Venga, vamos con ello. David Sardinero, director de la revista Gigantes, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros una vez más. Bueno, David, el placer es nuestro. Hemos empezado el programa pues anunciando esto mismo, ¿no? Que iniciamos una nueva etapa y que esa etapa lleva el nombre y el padrino de Gigantes y que para nosotros es como pues regresar al hogar. Entonces, David, queríamos cerrar el programa contigo agradeciéndote, bueno, pues como la cabeza más visible del proyecto, pues tener la oportunidad de iniciar esta aventura entre el Reverso y Gigantes que esperemos sea pues larga y duradera. Sí, para mí es un orgullo porque además, como sabéis, soy oyente del programa desde los inicios, siempre lo he tenido muy, muy presente y creo que era una forma de continuar apoyando los productos de calidad, los productos con cariño, con trabajo, con esfuerzo detrás y sobre todo de mucha calidad, como digo. Y yo creo que esta unión era para mí, imposible de mejorar por todo lo que digo. Así que estamos encantados de poder, haber ayudado entre todos para que también el Reverso, sobre todo, que es lo importante, y la comunidad siga teniendo la posibilidad de escucharos cada semana en abierto, libre y lo más accesible posible para todos. David, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Esto forma parte además de un proyecto audiovisual que está lanzando Gigantes los últimos tiempos, que es un proyecto interesante, bonito. Cuéntanos un poco más para que la gente sepa un poco más hacia dónde camina Gigantes, porque mucha gente conoce la revista, por supuesto, pero hay mucho más. Sí.
Sí, de hecho, la revista, por supuesto, sigue saliendo y seguimos publicándola y seguimos trabajándola con el esfuerzo y con las firmas que, bueno, pues vosotros estáis habitualmente ahí también, con, bueno, pues con los colaboradores y el nivel que intentamos cada mes mantener. Pero obviamente, bueno, pues las formas también de entretenerse, de informarse, de tal, están cambiando y nosotros pues estamos ahí intentando adaptarnos también a esos nuevos lenguajes, ¿no? Pero siempre un poco no haciendo cualquier cosa, sino intentando aportar algo de, bueno, pues ese punto de, como decíamos al principio, de calidad y de trabajo que hay detrás de estos productos, y que en nuestro caso, bueno, pues va en una serie de podcasts a los que se une el Reverso, pero que, bueno, pues tienen un componente más diario, un componente más de análisis también de baloncesto europeo, bueno, también de baloncesto NBA, con más actualidad pura con el NBA House. Y bueno, como digo, todo intentando que tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en todas las plataformas, incluso en muchas de ellas con vídeo también acompañando, pues tenga por lo menos la intención de aportar algo diferente, y protegiendo un poco esa calidad en nuestra profesión, que tan complicado es y tanto nos cuesta a todos intentar, bueno, pues salvaguardar en épocas complicadas. Pero bueno, yo sigo confiando y sigo siendo optimista con que seguro que hay gente que responde a esa apuesta por, bueno, pues por hacer cosas cuidadas y con mucho detalle y cariño. No vamos a dar nombres del equipo porque para nosotros todos ellos son como de la familia. Pero mira, precisamente este primer programa, sabes que abordamos un poco los 30 equipos a modo de previa, a modo de guía, y Gigantes un año más pues es la responsable de la señora guía de temporada NBA, que entendemos, David, está disponible para todo el mundo en diversos formatos. Sí, está en kiosco, que este año vuelve a kiosco después de varios años en los que no pudimos estar ahí, pues este año vuelve ahí, también en nuestra tienda online, así que el que quiera aprovechar estos días para hacerse con ella lo tiene fácil, y como sabéis, un producto también igual, pues bueno, que yo creo que es único porque no hay nada así en España, y desde que Andrés al principio de los tiempos empezó a inventarse esta forma de castigo, de tortura, este monstruo, que se ha ido transmitiendo a diferentes generaciones. Pero bueno, el resultado sigue siendo un producto bueno, un producto muy trabajado y muy cuidado, que yo creo que ya tiene esa garantía que él puso desde el principio, así que ahí está disponible. Bueno, David, ¿cuáles son los objetivos que tenéis en Gigantes, que tenemos también en Gigantes, a medio plazo más bien, ¿no? Porque es un proyecto que mucha gente seguramente consume de forma rutinaria, la actualidad y demás, pero hay bastante fondo detrás. Cuéntanos lo que se puede contar de los planes a medio plazo. Sí, yo lo que me planteo al final es que, bueno, pues que Gigantes siga siendo una marca conocida y una marca que está presente en el día a día de los aficionados, en la que tenga una comunidad, que tenga, bueno, pues que tenga esa presencia, como digo, en las conversaciones, que genere esas interacciones, y en el caso de, bueno, pues incorporar al Reverso, que es una comunidad que ya existe y una comunidad que ya está muy afianzada y que sabe perfectamente lo que quiere y lo que le puede ofrecer este programa, pues será una muy buena oportunidad. Así que yo creo que la idea es bueno, pues conseguir que poco a poco más gente entienda que esa apuesta por la calidad se puede ir extendiendo a otros programas y a otros formatos, y que, bueno, pues disfruten y que siga, como digo, estando presente en una época, como digo, en la que, bueno, el prestigio es difícil de mantener y se pierde muy rápido, y al final es una pelea constante por intentar hacer las cosas, no sé si bien, pero por lo menos lo mejor posible, y apostando por lo que creemos y en lo que confiamos. Bueno, pues por la parte que corresponde a Andrés y a mí, David, esperamos estar a la altura. Seguro, de eso no tengo ninguna duda, eso está claro. Muchísimas gracias, David. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Gracias. Pues Andrés, se nos ha ido, como es costumbre, un poquito largo este primer capítulo de temporada, pero bueno, el regreso merece la pena y se le disculpa un poco todo. Bueno, había muchas cosas que contar, muchas cosas que agradecer, por supuesto, a Gigantes, a la gente también que está con nosotros, y por supuesto, pues empezar, yo creo que por todo lo alto, ¿no? Hay que dedicarle un ratito a las 30 franquicias, que las 30 lo merecen. Aquí estaremos, primero de muchos capítulos, 9ª temporada ya, ¿eh? Lo pienso y me mareo un poco, 9 años. Yo te sigo viendo como el primer día. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Y a vosotros, como siempre, por estar ahí. Volvemos el próximo lunes en esta nueva etapa. Recordad, el Reverso en Gigantes. Muchas gracias, os esperamos. Un abrazo. Hasta entonces.